Hola, un saludo muy especial para todos. Qué gusto que hoy se hayan podido conectar. Seguramente hoy en este video van a aprender muchas cosas y muchos elementos valiosos en un tema que es bastante relevante actualmente y es la inteligencia financiera. Recordemos que, como lo hemos hablado en otras ocasiones y como lo hemos aprendido de muchos maestros de este campo, la inteligencia financiera es un conocimiento que es fundamental, pero que tristemente a las personas en el colegio no les enseñan nada sobre dinero, ni sobre inversiones, ni sobre inteligencia financiera. No se los enseñan en sus casas, no se los enseñan en la universidad. De hecho, hablar de dinero y hablar de inteligencia financiera y de negocios es como un tema tabú, ¿sí? Si tú llegas a una reunión social y hablas de inversiones o de negocios, no siempre se ve bien visto. Entonces, digamos que en ocasiones es normal que las personas seamos muy ignorantes frente a cómo manejar el dinero, frente a cómo generar más ingresos, y por eso un video como estos es tan importante y por eso este tipo de contenidos es tan valioso para tu vida. Hoy vamos a aprender 6 consejos muy sencillos que te van a ayudar a mejorar tu inteligencia financiera y, como dice el video, 6 consejos para dejar de ser pobre, que si tú los aplicas, créeme que digamos esto que vamos a hablar hoy no es algo que yo me haya inventado, sino que es un resumen de consejos de grandes empresarios, grandes inversionistas, escritores del tema, que te van a ayudar seguramente a tener unas finanzas mucho más saludables y a tener una mejor calidad de vida, porque para nadie es un misterio que actualmente en el mundo que vivimos, calidad de vida es directamente proporcional a estado financiero. Una persona que tenga problemas económicos todo el tiempo, pues su calidad de vida no va a ser la mejor. Pero si tú aprendes a manejar unas finanzas saludables, a crear una economía estable, sólida, creciente, abundante, pues gran parte de tu calidad de vida va a estar cubierta. Entonces, estos 6 consejos son muy sencillos, pero son supremamente prácticos. Y quiero que empecemos hablando de uno que es importante y que es el principal bajo el cual se va a construir o se van a desarrollar todos los demás para dejar la pobreza. ¿Listo? Primer consejo, fundamental. Cuida tus pensamientos y tus palabras. Tus pensamientos y palabras. ¿A qué me refiero? Es muy normal que muchas personas actualmente, cuando hablan sobre algo que se quieren comprar, una inversión que quieren hacer, un carro o un vehículo que quieren adquirir, un viaje que quisieran llevar a cabo, la gran mayoría de las personas de inmediato se bloquea y dice: no tengo con qué, no me alcanza, no puedo, con lo que me gano no es suficiente. Y en muchas ocasiones las personas de inmediato tienen un bloqueo mental de cara al progreso financiero, por muchas razones. En ocasiones, desde que estábamos pequeños, escuchamos ideas de nuestros padres o de las personas que nos rodeaban, que nos decían cosas como: el dinero no crece en los árboles, los ricos ya están hechos, ¿sí? Ya los ricos que son, usted no nació para ese tipo de cosas, no sueñe que eso tan bueno no dan tanto, etc. Y desafortunadamente muchas personas actualmente siguen teniendo esos pensamientos de escasez frente al dinero. Hay muchas personas que se bloquean a sí mismos, se sabotean a sí mismos, diciéndose tonterías como: no puedo pagarlo, no tengo cómo, es imposible, no me alcanza, etc. Entonces, el primer consejo que yo te quiero dar y que es demasiado importante es un consejo que trabaja tu mentalidad. A partir de ahora, nunca jamás vuelvas a decir: no puedo. Nunca jamás vuelvas a decir: eso no es posible para mí. Si tú te quieres hacer un viaje a Asia, si te quieres hacer un viaje a Europa, si te quieres comprar un apartamento, si te quieres comprar un local, si te quieres meter en una inversión importante o alguna cosa, nunca vuelvas a decir: no puedo, sino que a partir de ahora empiézate a decir: ¿cómo puedo? Y cuando tú cambias la palabra no puedo por la palabra cómo puedo, tu cerebro empieza a pensar, tu cerebro se prende, tu cerebro empieza a generar ideas creativas que te van a ayudar a llevarlo a cabo. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si yo a ti te dijera que tú este mes o durante los próximos 3 meses vas a empezar y vas a comprar tu primera propiedad raíz, un apartamento,
un local comercial pequeño, ¿qué me diría tu cerebro de inmediato? La gran mayoría de quienes me están escuchando me dicen, no, en 3 meses yo no puedo, o sea, yo no tengo con qué. Fíjate cómo es de curioso ese bloqueo, es una reacción natural e inconsciente. De inmediato, cuando nos proyectamos a lograr algo financieramente hablando, el cerebro nos bloquea. Ahora, te hago otra pregunta. ¿Cómo podrías tú, de aquí a 3 meses, tener tu primer apartamento? Sin dinero, o sea, sin tener dinero. Entonces tú puedes pensar, bueno, ¿cómo puedo? Tal vez tengo la cuota inicial, o por lo menos puedo hacer un préstamo sobre la cuota inicial, compro el apartamento y tal vez pongo el apartamento a rentar y con lo que el inquilino paga de renta, pago la deuda del apartamento y quedo con apartamento y quedo sin deuda. Obviamente fue una interpretación muy simple de las cosas, pero así puede pasar. O si tú tienes, qué sé yo, unos ahorros y los puedes invertir y luego la propiedad la pones a rentar y la propiedad te produce una renta con la que puedas pagar la cuota, como te lo acabo de mencionar, o puedes identificar que de manera mensual de tu sueldo, de tus ingresos, te sobra un poquito de dinero que podrías empezar a invertir y que analizando la posibilidad de un crédito, de un subsidio, de analizar X o Y circunstancia, podrías encontrar la forma de que mañana mismo o esta semana o este mes o máximo dentro de 3 meses puedas tener tu primera propiedad. Te darías cuenta que las cosas no son tan difíciles. El problema es que si mentalmente ni siquiera crees que es posible, no te esfuerzas, no te mueves, no buscas, no tocas puertas, no desarrollas métodos de creatividad que te ayuden a buscar cómo lograr eso que deseas. Entonces, por favor, a partir de ahora, nunca vuelvas a decir no tengo con qué, no alcanza, no tengo forma, porque, chicos, dinero hay infinito. De hecho, esta semana estuve leyendo precisamente, según el Fondo Monetario Internacional, que es una de las entidades más importantes con relación al dinero en el mundo, ese fondo decía y dice que hay más de 100 billones de dólares circulando en el mundo. O sea, eso es una cifra absurdamente grande. El dinero nunca va a estar en escasez. Quiero que entiendas eso. De hecho, en el mundo se repite siempre un patrón de abundancia. En el mundo todo es abundante. Los granos de arena en una playa, los litros de agua en el mar, la cantidad de hojas en un árbol, todo es abundancia. Ponte a pensar. La naturaleza tiene un patrón y es que todo cuando se da en abundancia. El único lugar donde existe escasez es en el bolsillo de la gente que no tiene la capacidad de pensar en progreso, de pensar en abundancia y en posibilidades, sino que tristemente piensan todo el tiempo en imposibilidades. Entonces, primer consejo, cuida tus pensamientos y palabras de cara al dinero y nunca te vuelvas a decir tonterías como no puedo, no hay con qué, no alcanza, que sí puedes, sí hay con qué, sí alcanza, si empiezas a utilizar tu cerebro y a mirar herramientas o estrategias que te ayuden a lograrlo. Segundo consejo, que es bastante importante en este mismo punto. Construye nuevas fuentes de ingreso siempre. Construye nuevas fuentes de ingreso. Y esto es algo determinante. Desafortunadamente, la gran mayoría de las personas en el mundo solamente cuentan con una sola fuente de ingreso. Esto ya lo habíamos hablado en otro video y lo hemos hablado en otros espacios, pero cuando una persona solo tiene una fuente de ingreso, su economía es supremamente inestable. Háganse de cuenta que la economía de una persona es como una mesa, ¿sí? Si esa mesa solamente tiene una pata y por alguna razón esa pata se parte, pues la mesa completa se desploma. Pero si esa mesa, en lugar de tener una pata, tiene 4 o 5, pues hombre, se pueden partir 2 o 3 y si están bien colocadas, la mesa sigue en pie. Así son las finanzas de una persona. Ahora, lo curioso y más delicado aún es que normalmente esa fuente de ingreso de las personas casi siempre depende de un tercero. Es decir, depende de que alguien te dé trabajo, de que tu jefe te renueve el contrato, de que alguien te contrate y como no depende directamente de ti, pues es un poco más inestable. Entonces, por eso es fundamental que tú todo el tiempo te estés educando o por lo menos estés en pro de crear otras fuentes de ingreso aparte de la que ya tienes. De hecho, hace poco leía un artículo de un empresario muy exitoso en los Estados Unidos que decía que una persona, cualquiera, debe tener por lo menos 4 fuentes de ingreso. 4 fuentes de ingreso. Y debe trabajar para consolidar 4 entradas
económicamente hablando, a su vida. Si una de ellas es un empleo, perfecto. Pero que si el día de mañana te dan el ácido en tu empleo, ha sido un placer contar contigo, tú no quedes en bancarrota, tú no quedes en la calle porque tienes un negocio, un activo en internet, o tienes una inversión, o tienes una renta, o tienes un negocio de network marketing, o tienes otras columnas que hagan que tu economía esté blindada. Desafortunadamente, muchachos, la gran mayoría de las personas tienen una economía demasiado débil, demasiado endeble, porque dependen de muy pocas fuentes de ingreso, por no decir que de una máximo, y esa fuente de ingreso ni siquiera depende de ellos, sino de un tercero. Entonces la inestabilidad es absoluta. Aprende a crear otras fuentes de ingreso. Investiga qué metodologías de negocio existen, qué opciones hay. Ahora, tampoco te recomiendo que te pongas a picar en todo o a iniciar de todo y a no terminar nada. Es mejor tener 2 fuentes de ingresos sólidas que tener 10 que ninguna sea rentable. Es mejor tener 2 proyectos que te produzcan dinero todos los meses, siempre, que estar como loco mirando qué empezar, mirando qué negocio montar, mirando en qué me meto, en qué me invento, porque eso a la larga tampoco es efectivo y eso te dispersa y te drena la energía. Recomendación: de aquí a los próximos 3 años, 4 años, busca crear otras 2 fuentes de ingresos sólidas, que en caso de que la fuente de ingreso principal que hoy tienes desaparezca, esas 2 te sigan generando utilidad. Y lo bueno de tener varias fuentes de ingreso no solamente es la seguridad, sino que vas a tener un superávit, es decir, vas a tener un ingreso extra que lo vas a poder invertir para crear más fuentes de ingreso y para poder consolidar un poco más tu libertad financiera. ¿A qué me refiero con eso? Si tú tienes 3 fuentes de ingreso y con una de ellas cubres todos tus gastos de vida, estamos hablando de que las otras 2 son para diversión o para inversión o para ayudar, pero no necesitas propiamente para vivir. De hecho, hace poco conocí una persona que es dueña de una empresa muy exitosa y adicional a eso tiene muchas bodegas comerciales rentando. Y ella me decía, yo tengo alrededor de 15 bodegas rentando en Medellín y solamente 3 de ellas cubren todos mis gastos. Las otras 12 bodegas son para reinversión y las utilidades de mi empresa, decía, son para comprar más bodegas. Yo decía, esta persona es millonaria. Efectivamente lo es. Y es algo que, y esa persona ni siquiera fue a la universidad propiamente. Este tipo de cosas no se aprenden en la universidad, se aprenden es en la universidad de la vida. O sea, conociendo personas que ya vivan como tú quieres vivir, siguiendo sus consejos y lo más importante, poniéndolos en práctica. Entonces, segundo consejo, aprende a crear otras fuentes de ingreso aparte de las que tienes y hazlas rentables. ¿Listo? Un tercer consejo que es bien importante es que te aprendas a pagarte a ti mismo. Págate primero. Págate primero. ¿Qué significa pagarse primero? Yo te hago una pregunta. ¿Tú ahorras lo que te sobra después de gastar o gastas lo que te sobra después de ahorrar? Interesante esa pregunta. ¿Gastas después de ahorrar o ahorras lo que te sobra después de gastar? La gran mayoría de las personas, si se ganan, voy a poner un ejemplo, $1,000, están acostumbradas a gastarse los $1,000. Entonces se encuentran en qué gastarse los $1,000, pagar un arriendo un poco más costoso, mercar un poco mejor, tener un poco más de ocio y de dinero para entretenimiento, etc. ¿Sí? Y si por alguna razón suben sus ingresos de $1,000 a $2,000, encuentran la forma de gastarse $2,000. Eso es algo muy curioso con los ingresos. Proporcional a cómo ganas, gastas. Siempre que tú ganas más, vas a encontrar cómo gastar más. Ahora, eso no está mal. Lo malo no es gastar más. Lo malo es que todo te lo gastes. Todo te lo gastes. Y yo te quiero dar hoy un consejo que hace unos años yo lo empecé a aplicar y me ha funcionado de maravilla. Y es aprende a ahorrar primero. Es decir, de todo lo que tú te ganas, empieza a tomar una porción siempre. Y aprende a vivir con lo que te sobra después de ahorrar. Hazte de cuenta, te lo voy a poner así, que el gobierno de tu país a partir de hoy va a sacar un nuevo impuesto que se llama un impuesto al ingreso. Y de aquí en adelante, por los siglos de los siglos, te van a seguir sacando el 10% de todo lo que te ganas.
Mira, si eso fuera real, te tocaría pagarlo. Es decir, si a ti a partir de la otra quincena o a partir de tu próxima fuente de ingreso, el gobierno te dice, te vamos a seguir quitando el 10% y se acabó, porque si no, te metemos a la cárcel, o sea, no te mandas, el dinero que te gana es mío y lo que te sobra es tuyo, ¿sí? Es decir, si el gobierno te exigiera pagar un 10% de impuesto, te tocaría pagarlo y te tocaría analizar la forma de reajustar tus gastos para vivir con ese nuevo 90%. Ahora, hazte de cuenta que tú mismo vas a crear un impuesto a ti mismo, valga la redundancia, que se llama un impuesto para tu libertad financiera. Y es que a partir de la próxima vez que te paguen cualquier cosa, vas a empezar a guardar el 10%. Siempre, siempre, siempre. Si puede ser el 15%, mejor. Si puede ser el 20%, mucho mejor. Si puede ser el 30 o el 40% de lo que te ganas, mucho mejor. Obvio, no es que vas a vivir como un arrastrado, como un miserable por ahorrarlo todo y ser un egoísta, no. Pero sí vas a aprender a dejar de ser tan derrochón, o sea, tan gastón, tan irresponsable de que todo lo que te ganas te lo gastes. Luego, te voy a poner un ejemplo. Si tú te ganas $1000 al mes y desarrollas el hábito de ahorrar el 15% siempre, vas a empezar a vivir con $850. Y el ser humano se acostumbra a vivir con lo que se gana. Luego, si tú durante un año ahorras $150 al mes, estamos hablando de que en un año ahorraste $1800. $1800. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? No te lo vas a gastar en un paseo, no. Ese dinero que ahorras lo vas a reinvertir para crear otra columna financiera, para crear otra fuente de ingreso. Luego, ese impuesto que tú te pagas o ese ahorro que tú te obligas a hacer, lo vas a utilizar para ir creando tu libertad financiera, para ir invirtiendo, para ir creando otras fuentes de ingreso y en un periodo de 5 o 10 años vas a estar blindado financieramente y tu familia también. Entonces, llévate ese mensaje. Acostúmbrate a ahorrar un porcentaje, define tú cuál sea para ti, pero mínimo el 10%, y acostúmbrate a vivir con lo que te sobra después de eso y te vas a dar cuenta que si haces una administración correcta de tus recursos, vas a ir formando un capital y cuando uno tiene capital tiene opciones. Cuarto consejo, que es bastante importante. Ten cuidado con los microgastos. Ten cuidado con los microgastos. Ahora, ¿qué es un microgasto? Un microgasto es un gasto pequeño. Es un gasto pequeño. Pero que cuando se empiezan a sumar, empiezan a generar un hueco en tus finanzas. Voy a poner un ejemplo. Tú vas a un centro comercial al que no tenías la intención de comprar nada. Pero tú vas y de pronto tú ves una cadenita que te gusta mucho y vale $10. Tú, está tan bonita esa cadena. Pregunta, ¿la necesitas? No, pero está bonita. Entonces, como la gran mayoría de decisiones de compra son emocionales y no lógicas, entonces la emoción de que está muy bonita te impulsa a comprar algo que no necesitas, pero te lo compras. Y te gastaste $10. Perfecto. Luego vas a un supermercado ese mismo día y te compras el helado más caro, porque es muy rico. Un helado que vale $2, $3. E invitas a la persona con la que vas. Puede ser un amigo, tu mamá, una pareja, en fin, otro. Luego al otro día, lo mismo. Sales, no sé, a la media mañana y te compras un pastel, tal cosa, tal. O de pronto sales con unos amigos y te tomas 2 o 3 cervezas. O de pronto, en fin. De pronto más adelante, durante esa misma semana, te compras una camiseta que no necesitabas, te compras algo por internet que no usas, te compras alguna cosa. Ahora, vuelvo y repito, son insignificancias. Pero que si tú sumas, en un año, ¿cuánto te has gastado en cosas que no necesitas? Es demasiado, chicos, es demasiado. Yo conozco personas que siempre que salen tienen que comprar algo, siempre que salen tienen que tomarse algo, siempre que salen tienen que gastar en alguna cosa. Y puede que en ese momento los 5 o 10 dolaritos no sean un impacto, pero si tú sumas, te das cuenta que en un año te gastaste 2, 3, 4, 5 mil dólares en tonterías que no necesitabas y que te terminan generando un hueco que posiblemente ese dinero se pudo haber invertido en algo un poco más productivo. ¿Listo? Ahora, vuelvo y repito, no con esto estoy diciendo que seas egoísta, que no te des cosas buenas, que no disfrutes la vida, pero sí que seas un poco más responsable y consciente de en qué se gasta tu dinero. Porque a veces el dinero se nos escurre entre las manos y eso es algo que yo he aprendido. El dinero es una ilusión. El dinero tú lo tienes y se desaparece.
Entonces, pregúntate en qué se está desapareciendo tu dinero, en qué te lo estás gastando y procura también hacer un buen manejo con el consejo número 3 para ir creando un capital, ¿sí? A la larga termina siendo mejor lo que te gastaste en un helado, en un año ya el helado ni te acuerdas, tal vez ni lo necesitabas, tal vez era exceso de azúcar en su momento que no querías tener tampoco. Y si tú empiezas a tomar la decisión de cuidar tus microgastos y reinvertir parte de ese dinero, puedes ir formando un capital importante. ¿Listo? Quinto consejo, y este es bien importante. Sé generoso. ¿Listo? Sé generoso. Nadie, absolutamente nadie, se ha quebrado compartiendo. Llévate eso. Nadie ha quedado en bancarrota por ser amplio y por ser generoso y por ayudar a los demás. Quiero que te lleves este mensaje. Desarrolla el hábito de compartir. Desarrolla el hábito de que el dinero no sea algo que te genere estrés. Es decir, desarrolla el hábito del desapego. Y eso se puede aplicar de muchas maneras, Una persona que te pida que le ayudes comprándole un dulce, cómpraselo. Ay, pero es que se va a gastar la plata, quién sabe en qué. Es que eso fomenta la mendicidad, eso no es problema tuyo. La persona con el dinero puede hacer lo que se le venga en gana. Tú lo haces no por él o por qué va a hacer esa persona con el dinero. Tú lo haces es por ejercitar el músculo de la generosidad en ti. A veces las personas no comparten con los demás, no dan una limosna y se justifican su egoísmo en el hecho de que quién sabe qué ir a hacer esa persona con el dinero. No importa, es que tú también ganas mucho dinero por alguna razón y tu jefe no se pregunta qué vas a hacer tú con el dinero. Si te lo vas a gastar en una tontería que no suma, eso no es problema de él. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. Acostúmbrate a ser generoso, a compartir, a no apegarte al dinero. Recuerda que el dinero no es un objeto, es una energía. Solo que se materializa o se manifiesta en papel moneda o en monedas. Pero el dinero es un flujo. Si tú aprendes a ser generoso, a compartir, a una vez al mes destinar un porcentaje de lo que te ganas a, no sé, ayudar a una fundación, a dar un mercadito, a ayudarle a un familiar que lo necesita. Si te acostumbras, hombre, a invitar a alguna persona un día a almorzar, a tenerte un detalle con un amigo al que hace rato no ves y lo quieres invitar a algo, ese tipo de cosas te sirven. Ahora, hay personas que me dicen, Juan, pero yo cómo voy a ser generoso si a mí no me sobra. Antes yo mantengo pelado, yo mantengo sin un peso. ¿Cómo es posible que sea generoso cuando yo no tengo? Tal vez por eso no tienes, ¿sí? Desafortunadamente los pobres son pobres porque no dan, sino que siempre piden. Y los ricos casi siempre son ricos porque dan más de lo que reciben. Eso es algo que podríamos entrar en muchos detalles, pero quiero que te lleves algo. Las personas que son ricas es porque dan más de lo que reciben, así no parezca. Y mientras más dan, curiosamente, más reciben. Nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Llévate eso. Así tú invites a alguien a un pastel que te cueste 50 centavos de dólar. O sea, cualquier insignificancia. Lo importante no es cuánto das, lo importante es que te acostumbres a hacerlo, ¿sí? Recuerda que da más aquella persona a quien le cuesta dar que aquella persona que a la larga no termina dando absolutamente nada. Entonces, desarrolla el hábito de la generosidad porque a la vez ese sigue siendo siempre el principio básico de nuestra existencia. Tú estás en este mundo es para compartir, para servir y para amar y para ayudar. Entonces, cuando a veces nos cuesta desapegarnos del dinero, cuando somos egoístas, cuando somos tacaños, cuando, hombre, no soltamos y nos apegamos demasiado, como el dinero es una energía, se termina estancando, se pudre y huye de ti. ¿Listo? Y el sexto consejo que te quiero regalar el día de hoy es que aprendas a darte lo mejor. Aprende a darte lo mejor. Hay personas que desafortunadamente son muy generosas con su entorno, con su familia, con sus amigos, pero con ellos mismos son supremamente escasos. Es decir, para ellos mismos se dejan de últimos, para ellos mismos no se compran cosas buenas, para ellos mismos no buscan un bienestar, para ellos mismos no se premian nunca, para ellos mismos nunca sacan unas vacaciones, para ellos mismos nunca se compran un buen libro, un buen regalo, algo que hace tiempo tienen antojo de comprar, ¿sí? Ahora, ya el exceso es cuando te das siempre lo mejor y eso termina siendo el cuarto consejo de cuidar tus microgastos, que es un exceso de darme cosas a mí que no necesito. Pero también está el otro extremo.
en donde, hombre, te descuidas completamente, nunca te compras unos buenos zapatos, nunca te compras algo que tienes ganas de comprar hace tiempo, prefieres escoger comprarte, no sé, unos zapatos chiviados o de, como dicen en Medellín, pero de una marca pirata, al lugar de comprarte algo original que sea bueno. Y precisamente eso también termina creando en ti un condicionamiento de que no mereces, de que no tienes, de que no te alcanza y de que para ti siempre son las cosas malas. No. Acostumbra a tratarte bien, acostúmbrate a tener cosas buenas, no muchas, pero lo que tengas, que sean bueno, que sea bueno, que sean cosas de calidad, que sean cosas útiles, que sean cosas realmente valiosas, porque eso te va creando a ti una imagen de ti mismo de valor, de que te mereces lo mejor y de que puedes tener, pero es un hábito que se va desarrollando. Ahora, podríamos hablar muchos más consejos o podríamos mencionar muchas más sugerencias, pero yo he identificado que estas 6, ideas básicas terminan siendo a la larga las razones más importantes por las que las personas no terminan viviendo financieramente la vida que desean. Cuida tus pensamientos y palabras de cara al dinero. Construye nuevas fuentes de ingreso que te permitan ir ampliando tu espectro de ganancias. Págate primero a ti. Todo lo que te ganes, saca un porcentaje para reinversión, siempre. Ten cuidado con los microgastos. Recuerda que los leones no tienen depredador. ¿Cómo se muere un león? A un león no lo mata la jirafa, no lo mata el rinoceronte, no lo mata el cocodrilo. A un león lo matan los parásitos. O sea, las cosas pequeñas pero en manada terminan matando al rey de la selva. Lo mismo los microgastos. Son parásitos que se van comiendo el conjunto de tus finanzas, las tarjetas de crédito, etc. Sé generoso. Nadie se ha quebrado compartiendo. De hecho, mientras más das, más recibes. Y aprende a darte lo mejor. Te vas a dar cuenta que si aplicas esos 6 principios, tus finanzas van a mejorar muchísimo en los próximos meses y en los próximos años. Si esta información te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que la compartas con todas las personas que conoces, que les pueda servir y seguramente si te mantienes conectado vas a seguir aprendiendo mucha información de valor para tu crecimiento personal. Un abrazo y nos vemos muy pronto.